Bueno, Bien, lo que iba a preguntar era el A y el B. ¿Lo pongo como acá, una A acá y un B acá? ¿O por lo pongo ejemplo. acá? Bueno, No, por ejemplo, ahí, y no, y de ahí vos tendrías que, figure one tendría que ser tipo, no sé, position as a function of time for the, uh, no sé, for experiment, for experimental setup given in figure, sería la anterior, la del montaje. given Eh, el modelo. y capaz que podés poner algo como panel A shows the horizontal position, después panel B illustrates no sé, the vertical component of the position y ahí está. Y ahí capaz que sí tenés que marcar alguna información como marcan los compañeros de cuál es el el R cuadrado en los dos casos y esas Sí, cosas. sí, sí. No había puesto nada porque todavía no Sí. había terminado eso. Claro, claro. Y capaz que la leyenda tendrías que ponerlo en los dos casos, por las dudas. Está bien. ¿No? Bueno, les muestro el principio de modelo. El principio, dale. Claro, bueno, ahí está bárbaro. Ahí se ve muy bien. Que está que usás la cosa para hacerlo tridimensional y queda. Claro, ahí está bárbaro. Sí. Pero después le tengo que poner las distancias, pero no estoy en esa Sí, o sea, casa. en algún lugar marcarle que hay una... Claro, las distancias eran aproximadas, como para que el que lea, el lector, tenga una idea de qué distancia se está manejando de la filmación. Y ponerle en un lugar que hay una barra de calibración. Y con eso estás bárbaro, porque ahí queda re bien el esquema. Sí, sí, me falta poner las CO acá y Y ya sabes queda. qué, mandar en un lugar que va a la velocidad inicial. Claro, faltaría agregarle Ahí el va, me proyectil, o faltó. sea, la pelotita, y como una flechita indicando la velocidad inicial. Y decís, bueno, está, lo marco ahí. Pero está bárbaro. Está bárbaro la idea del esquema de montaje. Creo que con Bueno, un eso está. éxito, che. Bárbaro. Acá. Este, bueno, ¿alguno más? ¿Alguno más? ¿Y los demás no quieren compartir porque no lo tienen o porque están satisfechos con lo que tienen y piensan que no necesitan devolución? Yo creo que tengo que hacerlo todo de nuevo, porque le erré algunas cosas. Así que está. Bueno, está bueno. De última les queda la devolución que le hicimos a los compañeros que compartieron como insumo para que ustedes hagan lo suyo. Yo me bloqueé, no puedo hacer mucho. Dale, no pasa nada, Matías, pero cuando se bloquean, pregunten ahí en el grupo de WhatsApp, que entre todos la sacamos. Así remamos colectivamente. Menos los que escindieron. Bueno, esta clase me gustaría, por un lado, repasar un poquito lo que hicimos la clase pasada, que era algo nuevo. Por otro lado, me gustaría ver si tienen alguna duda también de lo de la clase pasada. Redondear un poquito el estudio de movimiento proyectil y, si nos da el tiempo, hacer otro ejemplo de mínimos cuadrados con datos de coronavirus. Porque eso estaría bueno porque redondea su trabajo de análisis de datos de COVID, porque hasta ahora no habíamos comparado con ningún modelo. Entonces, ustedes capaz que habrán leído que el crecimiento es exponencial, y sí, hay modelos que muestran un crecimiento más o menos exponencial. Pero, o por lo menos con una ley de potencias. Pero en ningún caso eso quedó bien determinado. No lo estudiamos todavía, no comparamos con ningún modelo. Entonces, vamos a ver si podemos
si podemos hacer algo con mínimos cuadrados como para evaluar eso. Y la pista está en el trabajo que hicieron sobre la ley de Zepf, Martín, Bruno y Sofía, que habían hecho un ajuste por mínimos cuadrados, sin saberlo, para ver si había una correspondencia en logarítmica lineal entre el logaritmo de la frecuencia de aparición de las palabras y el logaritmo del ranking. Y bueno, capaz que podemos hacer algo similar. ¿Está? Pero bueno, vamos a empezar, breve repasito. La clase pasada vimos el método de mínimos cuadrados, que es un método que nos permite encontrar los coeficientes de una función que esa función está obtenida de cierto modelo, que mejor se corresponde con los datos experimentales que nosotros tenemos. Entonces, nosotros tenemos un modelo que nos intenta explicar un conjunto de datos experimentales. Por ejemplo, en este caso teníamos un modelo que nos explicaba el movimiento horizontal, que era un modelo lineal, porque nuestro modelo obtenido por las leyes de Newton, básicamente, o simplemente suponiendo que había una aceleración vertical y nada más en el movimiento proyectil, nos predecía que la componente horizontal del movimiento era con velocidad constante, o sea, era un movimiento rectilíneo y uniforme, y la componente vertical del movimiento era un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces ahí teníamos dos modelos. Por un lado, el modelo lineal, entonces podemos ajustar y encontrar los parámetros del modelo lineal, que sería la posición inicial, que en realidad no nos importa, y la velocidad inicial, que es la que se mantiene en todo el trayecto, así que la velocidad inicial es la velocidad, en el caso del movimiento horizontal. En el movimiento vertical, los parámetros lo que nos da son la altura inicial, la componente vertical de la velocidad inicial, que eso sí cambia. Ese sería el parámetro del término que está multiplicando a t. Y la aceleración, que como nuestro modelo es la aceleración gravitatoria, nos debería dar algo parecido a G. La aceleración sobre 2, en realidad, nos queda ahí. Y ya vimos que en el cálculo a ustedes les da 10,1, así, o sea, perfecto. Gracias al buen video de Bruno que quedó propio. Creo que los que hacían ustedes, si no lo hubieran filmado en cámara lenta, les quedaba igual. Lo que pasa es que la filmación en cámara lenta les cambia el eje del tiempo y tenemos que ver por qué factor está cambiando el eje del tiempo para saber. Eso en realidad lo podríamos averiguar simplemente mirando el tiempo total, la cantidad de cuadros por segundos que tomaba la cámara y cuánto demora cada cuadro, o sea, cuánto tiempo dice que pasa entre cada cuadro. Pero bueno. Y ahí tendríamos que hacer básicamente una transformación del eje del tiempo para realmente pasar a que el tiempo esté representado, esté bien correspondido con segundos. Porque si no, lo que pasa es que Tracker mide con segundos, pero está suponiendo que entre cuadro y cuadro hay cierto tiempo y en realidad hay otro tiempo porque le pusieron cámara lenta. Ese es el tema. Entonces les quedan distintos valores. Bien. Pero bueno, en realidad la idea era que, o sea, todos hicieron el montaje, así que no hay problema. Los datos pueden quedar unos u otros, tampoco me importaba mucho. Los coeficientes, entonces, ¿cómo los calculábamos? Con el método de mínimos cuadrados, que consistía básicamente en, dada la curva y el conjunto de datos, minimizar el promedio o la suma, es lo mismo, de la distancia cuadrática, o sea, de las distancias al cuadrado, entre cada modelo. Se me minimizó, pensé que terminé la sesión y dije, ¿qué? Minimizar el promedio o la suma de las distancias al cuadrado entre todos los puntos que tenemos y su correspondiente según el modelo. Había una hipótesis fuerte atrás, que era que el eje horizontal tenía una incertidumbre que era despreciable respecto de la incertidumbre del eje vertical. En el caso del tiempo, de tomar algo en función del tiempo, generalmente tiene sentido eso. ¿Por qué? Porque nuestros dispositivos para tomar tiempo generalmente son muy precisos. En cambio, nuestros dispositivos para tomar distancia no lo son tanto. Entonces, tiene sentido despreciar una frente a otra.
Entonces, básicamente teníamos una cantidad que consideraba todo el conjunto de puntos, que era la suma o el promedio de las distancias al cuadrado de cada uno de los puntos experimentales, y su correspondiente de los puntos experimentales sería de la posición vertical del punto experimental y su correspondiente posición vertical según el modelo. Y se acuerdan que proyectábamos, teníamos el ejemplo, lo veíamos con una recta, proyectábamos verticalmente y no perpendicularmente porque estábamos despreciando la incertidumbre en el eje horizontal, básicamente, que era el eje de gasto. Entonces, tomábamos esa cantidad, minimizábamos y con eso teníamos básicamente los parámetros que minimizaban esa cantidad, calculábamos. En algunos casos, en el caso de una recta, habíamos visto que era evidente que llegábamos a un sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas, porque el proceso de minimización implicaba minimizar las derivadas parciales. ¿Se acuerdan que vimos el concepto de derivada parcial en la clase pasada? Básicamente hacíamos las derivadas parciales igualadas a cero, que para hallar extremos relativos, en este caso, como la función que habíamos calculado era un polinomio elevado, básicamente era una función lineal elevada al cuadrado, y si fuera un polinomio de grado de cualquier grado, también sería un polinomio elevado al cuadrado, por lo tanto te queda una relación polinomial, y por lo tanto la función de los parámetros, o sea, si tenés un polinomio de orden mayor, vas a tener, básicamente, esto lo ven bien, ¿no? Derecho. Supongo que sí. Sí, sí. Está. En este caso tenemos una cantidad que dependía de A y B, que era la suma de las distancias cuadráticas. ¿Sí? Este X sub y, acuérdense que era el X sub y era en el eje vertical. Porque el T era en el eje horizontal. Entonces, si el polinomio es de orden mayor, en realidad lo que tenemos es más parámetros, porque acá los X sub y y los T sub y son parámetros del sistema, pero en vez de A y B, tendríamos, yo qué sé, si es un polinomio de segundo grado, tendríamos A, B y C, si tenemos un polinomio de tercer grado, sería A, B, C, D, y todo así, y en realidad el polinomio sería de grado enésimo. O sea, un polinomio de grado n tendríamos n más 1 parámetros, pero todo elevado al cuadrado. Así que básicamente es una función, como función de los A, B, C, de los coeficientes del polinomio, es una función cuadrática, nada más. Y por lo tanto es infinitamente derivable, se porta bien, sabes que es un paraboloide n-dimensional, por lo tanto tiene un único mínimo, o sea, tiene un mínimo y es único, entonces el punto donde las derivadas parciales se anulen va a ser único, en el caso de un polinomio, y va a ser el mínimo. Por cómo es la función, básicamente. Bien. Y bueno, hacemos las derivadas parciales, igualamos a cero. Haciendo las derivadas parciales, generalmente llevamos un sistema de n ecuaciones y n incógnitas, lineal, y ya está, eso, digamos. En el caso de una función cualquiera, el método mínimos cuadrados se puede hacer, se puede por lo menos intentar. La única diferencia es que analíticamente estas derivadas parciales, sí, en una función cualquiera pueden no existir, pueden que el mínimo que las derivadas parciales igualadas a cero te dé un punto que no sea un extremo relativo, pueden pasar un montón de cosas. Eso hay que hacer un análisis de la función que queda. En algunos casos se puede, en otros no. Si uno no está seguro, igual, el método de mínimos cuadrados funciona. Lo único que, en vez de minimizar esta cantidad haciendo las derivadas parciales igualando a cero, se puede buscar numéricamente, es decir, hacer un paneo en cierta región y decirme dónde es mínimo. Así que se puede hacer el ajuste de otra forma, pero con la misma idea del método mínimos cuadrados. ¿Por qué se iría haciendo la misma idea de mínimos cuadrados? Porque esta cantidad, por cómo es construida esta cantidad, básicamente. Que es la suma o el promedio de las diferencias cuadráticas entre los puntos y el modelo. ¿No? Eso era lo que habíamos visto la clase pasada. Para trabajar en Scilab, les había pasado una función polyfit que
Después encontré otra que es mucho mejor porque les devuelve el R cuadrado, que yo pensé que era el coeficiente de determinación y no, cuando miré el código y era el coeficiente de correlación al cuadrado. Pero hay una función mejor en la vuelta para hacer polifit. No pasa nada. Pregunta, ¿todo eso en mínimos cuadrados? ¿Tenemos acá en la presentación? Bien. Yo diría que no, que en la presentación deberían decir que hicieron mínimos cuadrados y en la sesión de preguntas, en todo caso, les hacemos una pregunta. En la sesión de preguntas les decimos, bueno, ¿y en qué consiste el método de mínimos cuadrados? Pero sí, es una de las cosas centrales. O sea, lo van a tener que saber explicar. Es más, si podemos, y es probable que si les toca análisis de datos de COVID o movimiento proyectil, sí o sí le vamos a preguntar en qué consiste el método de mínimos cuadrados. Explicar por arriba, no le vamos a pedir todo el desarrollo, sino cuál es la idea. ¿Qué cantidad querés minimizar? Y en el caso de que sea un polinomio, ¿cómo lo minimizas? Y si funciona en todas las rectas, qué hipótesis hay, bueno, esas cosas. Bueno, ¿alguna duda de eso quedó? ¿Alguna duda de lo que hicimos la vez pasada? Stephanie, ¿vos pudiste seguir la clase por lo menos por YouTube? Está genial. ¿Y quedó alguna duda o pregunta? Yo no sé si me quedó claro, Rodri, qué coeficientes son los que se corresponden con las velocidades. Porque sé que los coeficientes que nos dio Polyfit están relacionados con las velocidades iniciales, ¿no? Y con la gravedad y eso, pero no me quedó claro cuáles se corresponden. Dale, dame un segundito. No tengo para borrar. Bueno, si tenemos un modelo, por ejemplo, el movimiento horizontal, nuestro modelo es lineal, así que es un movimiento rectilíneo uniforme en el que x de t, entonces, es x0 más b0t, o bt. Entonces, cuando hacemos el polyfit, el coeficiente del término independiente es la posición inicial, y el coeficiente que está multiplicando a t, que también te lo devuelve, es la velocidad. Claro, es la pendiente. Y en el caso del movimiento vertical, I de t sería entonces I0, estoy viendo con el culo porque esto se me mueve y encima estoy torcido, más B0I por t, más, sí, bueno, en el caso de, como tenemos G por abajo, menos G por t cuadrado sobre 2, en el caso de elegir la distancia I positiva para arriba y negativa para abajo, entonces sería I0 más B0I por t, claro, más I t cuadrado sobre, menos GT cuadrado sobre 2. Entonces, la velocidad inicial en t, el coeficiente está multiplicando a t, es la componente vertical de la velocidad inicial. Y en realidad, en el movimiento X, este B0 es la componente horizontal de la velocidad inicial. Claro, está perfecto. Entonces, a mí me gustaría probar lo siguiente, como para que hagan una cosa más, con los datos que tienen. Lo que debería suceder es que nosotros tendríamos que poder determinar... No. El no sé qué es. Creo que las dudas. Antes. Fue tipo, no sigas. Award. A mí lo que me gustaría probar es lo siguiente. Tenemos dos formas de determinar el ángulo con el que salió la pelotita. ¿A alguno se le ocurre? Martín. No puede... El arcotangente de la velocidad ni sobre la velocidad x. Bien, esa es una, perfecto. ¿Entienden? La velocidad ni, o sea, la velocidad es un vector. Lo que dice Martín es esto, la velocidad es un vector. Y la velocidad inicial, ¿no? V0. Que tiene una componente horizontal, V0x, y una componente vertical.
B0i. Estoy escribiendo con el culo, pero se entiende. Supongo. Que no se entiende bien. Y acá hay un ángulo. ¿Sí? Y tenemos los dos catetos. Y tiene los dos catetos con los coeficientes del ajuste. El B0i y el B0x. Y por lo tanto, bueno, por trigonometría, ¿no? La tangente del ángulo alfa sería B0i sobre B0x. Así que la cotangente de eso sería el ángulo. Y después tienen otra forma. Más directa. Yo para la otra forma, que era con los datos de posición, lo que hice fue tomar la distancia entre el primer punto y el segundo en el X, y en el eje Y hice lo mismo, básicamente, de dar cotangente de la distancia, esa distancia en el eje Y, en el eje X. Lo intenté hacer con el origen y el primer punto, pero sé que tengo un error en el origen, bueno, un error entre comillas, o sea, está bastante separado el origen del primer punto, entonces me quedaba un ángulo bastante inferior al que me daba con las velocidades. Claro. Perfecto. La otra, ¿se entiende? Es hacer esa misma arcotangente, pero en vez de con la velocidad vertical sobre la horizontal, con la posición vertical sobre la horizontal, porque eso también daría el ángulo. Pero tendría que ser entre los primeros puntos, porque después la velocidad cambia. Ok. O sea, los primeros puntos. Claro, desde el origen Ezequiel no se puede hacer, tendría que ser entre los primeros dos puntos. O sea, si querés I del segundo punto menos I del primer punto, eso como posición vertical, X del segundo punto menos X del primer punto como posición horizontal. ¿Se entiende? Y entonces, ¿y cómo les quedó? ¿Qué ángulo? ¿Alguien puede probar con esas cosas? ¿Martín? Me dio como 48 grados. Ah, no. Con las velocidades. Sí, Dado que todos tenemos el mismo video, Ezequiel, ¿a vos cómo te dio con las posiciones? Con la posición me dio 64,7 y con la velocidad de 65,3. Tenemos discrepancias. Sí, sí. Chan. Chan, chan, chan. Las de Ezequiel eran muy, muy parecidas. Capaz que podés probar vos, Martín, con las de posición. ¿Cómo te queda? Me da más parecida porque, ¿cómo esto? Al hacerlo en Skylab me da en radianes. Entonces me da 1,13 radianes en posición y en velocidad 1,14. Ah. lo hice con las velocidades de vuelta, me dio así 64 grados. No sé qué había hecho la vez pasada, sé que le erré en alguna cifra. Pero vieron que era muy parecido, Dan. O sea, eso también nos da cuenta de que son bastante parecidos. De que el modelo, porque eso quiere decir que el ajuste tiene sentido con el modelo que estamos planteando. Entonces, les sugiero que, porque vieron que una de las desventajas de su montaje experimental es que no pueden saber el ángulo inicial ni la velocidad inicial, pero el ajuste les devuelve. Entonces, hacer un apartado en resultados, y en la parte de materiales y métodos, explicar que en realidad pueden determinar las condiciones iniciales, tanto el ángulo como las velocidades, a partir de los datos. O sea, por más que sea una desventaja, en realidad lo pueden determinar, y en la parte de resultados mostrar esos dos resultados. Me parece que están muy, muy buenos los cálculos de Martín y Ezequiel, entonces. ¿Pero entendieron cómo los calcularon? ¿Entendió todo el mundo? Bien, Guillermo. Roberto, no. Ahí va. La idea, entonces, es, por un lado, llegaste, Roberto, a que el cociente entre la velocidad inicial en Y y la velocidad inicial en X es la tangente del ángulo que forma la velocidad inicial. Sí, ahí va. Entonces,
Entonces, si ese cociente es la tangente del ángulo, entonces el ángulo es el arco tangente de ese cociente, porque hace la función inversa. Entonces, de los ajustes que ustedes hicieron en el ajuste para el eje horizontal, el x de t, el término que está multiplicando a t es la velocidad en x. Del ajuste en el eje vertical, el término que está multiplicando a t del polinomio es la velocidad en y inicial. Entonces, si ustedes hacen ese cociente, velocidad en y sobre velocidad en x, eso te da la tangente del ángulo. Y entonces el ángulo es el arco tangente de la velocidad en y, que la saben por el ajuste en el eje y sobre la velocidad en x, que la saben por el ajuste en el eje x. Todo en las iniciales. Esa es una forma. ¿Hasta ahí se sigue? ¿O lo explico de otra forma? Está, perfecto. La otra forma, Roberto, es seguir directamente, tomar los datos de la cámara. La cámara tiene datos para el eje horizontal y para el eje vertical. Matías, va de vuelta entonces. ¿Para qué? Tengo que buscar algo. Algo para borrar acá. Bueno, igual entre 64 y 68 es bastante cerca. 28 no. Sí. La cuestión es que cuando uno lanza la pelota está acá. Y uno la lanza con cierta velocidad, que no la conocemos. No conocemos ni el módulo del vector velocidad, ni la dirección de sentido, o sea, que básicamente está dada por el ángulo con el que sale. Entonces, podemos suponer que este ángulo es alfa, llamémosle alfa, ¿está? Entonces, cuando proyectamos el B en el eje horizontal, eso nos va a dar un B0X. Se quiere, un vector que es la proyección. ¿Tá? Que básicamente la magnitud de B0X va a ser B0 por coseno de alfa, ¿no? O sea, el módulo de B, esta es la velocidad inicial, perdón, así que B0 por coseno de alfa, el módulo de B0 por coseno de alfa te da el módulo de B0X. ¿Eso se sigue? Matías, Roberto. Lo mismo con la velocidad vertical. Si la proyectamos, vamos a tener un B0i, cuyo módulo va a ser el módulo de B0 por seno de alfa. ¿Sí? Entonces, si hacemos, por ejemplo, el módulo de B0i dividido el módulo de B0x, eso va a ser
el módulo de B0 por dB0, perdón, coseno de alfa, perdón, si quieren, el valor absoluto de B0 coseno de alfa, así que vamos a poner el valor absoluto así, sobre valor absoluto de B0 seno de alfa, por cómo lo tenemos determinados. ¿Sí? Se nos van los B0, nos queda coseno de alfa sobre seno de alfa. Esto nos queda tangente de alfa. El módulo de la velocidad inicial en vertical dividido el módulo de la velocidad inicial horizontal nos da la tangente de alfa. ¿Eso se siguió? Está. Y entonces tenemos este cociente igual tangente de alfa, y para despejar alfa podemos hacer arco tangente de los dos lados, y nos queda, entonces, arco tangente de alfa, nos queda directamente módulo de B0i sobre módulo de B0x. Entonces, básicamente, ustedes miran los datos experimentales con los ajustes. Tienen un parámetro que les dio B0i, tienen otro parámetro que les dio B0x, los dividen. Perdón, dije cualquier cosa. Me corrigieron. Hacemos arcotangente de los dos lados. O sea, alfa es arcotangente de esto. Ahora sí. Les quería marear más. Entonces, hacen, o sea, de esto igual a tangente de alfa, hacemos arcotangente de los dos lados. El arcotangente de tangente de alfa te da alfa. Y del otro lado te queda arcotangente de B0i sobre B0x. Acá me faltó. Estos son vectores. Pero son módulos de vectores. Entonces, medimos este de los ajustes, son los parámetros que nos dieron, hacemos el cociente, hacemos el arcotangente, y nos queda el ángulo alfa con el que salió la pelotita. ¿Ahora se siguió? Más o menos. Ahora tenemos otra forma de hacerlo, que era lo que estábamos hablando, que es con los datos directamente. Medir el ángulo simplemente de que, mirás, los primeros, por ejemplo, los primeros dos valores, ¿sí? O sea, la posición, poner la pelotita estaba acá al principio, después salió para acá. Y vos podés medir básicamente cuánto se desplazó en X y cuánto se desplazó en Y, y hacer lo mismo, pero en vez de con las velocidades, con el valor de Y y el valor del X. O sea, es el mismo razonamiento, pero con las posiciones. También te varía el ángulo, ¿no? El arcotangente de Y sobre X. ¿Se entiende? O sea, mirar. Ahora, ¿cuál les parece que es más, que tiene más sentido? Que es más preciso, por lo menos. O que considera más cantidad de puntos. Entre la velocidad y la posición. Sí, yo estoy de acuerdo. Porque eso lo sacaron considerando todos los puntos. En cambio, el otro solo lo sacaron solo considerando los primeros puntos. Entonces, si los primeros puntos llegan a tener incertidumbres o errores directamente atípicos, entonces les va a dar un ángulo que no se corresponde con el resto del movimiento. Por ejemplo, si obtuvieron mal un error de procesamiento y en los primeros puntos da mal. En cambio, el otro considera todos los puntos y es un poco más robusto para medir la velocidad inicial. Eso también me gustaría que lo discutan. Sofi, ¿ahora te quedó más o menos bien? ¿O porque te estaba quedando 28 grados? Sí, tenía la calculadora en cualquier modo. Está. Bien. O sea que yo confiaría más en el coeficiente de las velocidades. ¿Cuál es el que le da? ¿El coeficiente de la velocidad le da 64 o 68?
64 con las B. Yo confiaría más en ese, el 64. Está bueno porque, digo, incluir eso porque pueden decir, bueno, si bien no tenemos, no podemos setear la velocidad inicial con el montaje, sí podemos, a partir de los datos obtenidos, obtener cuál fue la velocidad inicial. Tanto el ángulo, que eso ya lo tienen, como el módulo. Que el módulo lo sacan por Pitágoras, ¿no? Sería la raíz de la velocidad en x al cuadrado más la velocidad en y al cuadrado. Eso estaría bueno que lo hagan también. ¿Se sigue? Porque tenemos la componente horizontal y la vertical, sacamos el módulo con eso. Muy bien, entonces cuando hagan la presentación y cuando hagan el informe, incluyan esto. Incluyan el cálculo del ángulo, o sea, el cálculo de la velocidad inicial, si quieren. Mencionen que el ángulo también lo podrían calcular con las posiciones, y que si lo calculan les da ahí, que les da parecido, puede mostrar la diferencia relativa porcentual entre uno y otro. Y ven, Martín. ¿El cálculo de las velocidades a partir de los datos experimentales también? ¿Cómo? ¿Me ¿El repetís? cálculo de las velocidades a partir de los datos experimentales también? Claro. Sí, esto lo mencionan así. Rapidito. El cálculo de las velocidades a partir de los datos experimentales es mediante los coeficientes de mínimos cuadrados. Bueno, sí, está, eso sí. No, pero yo digo, Inferior. Podrías... haciendo vos las cuentas. haciendo por ejemplo, la pendiente. Eso es bastante parecido a hacerlo con las posiciones. Les va a quedar, porque en sí lo que están calculando es la pendiente. No les cambia mucho. Yo eso no lo haría, ¿no? Porque ahí tenés que evaluar la derivada puntual y eso tiene 2 puntos, es lo mismo. Está sujeto a mucha incertidumbre. Así que con los coeficientes está bien porque considerás todos los puntos y es bastante más robusto. Bien. Tenemos esto entonces. ¿Qué más tendríamos? El resumen. Eso. Vamos a hacer el resumen de la experiencia. Si a todos les quedó claro, vamos a seguir con esto. Vamos a trabajar entonces el resto de la clase o por lo menos un ratito ahora en la parte de escritura, y queda menos de un minuto, así que ahora nos conectamos de vuelta. Y la clase que viene, capaz que el 8, hacemos un ejemplo hacemos una clase cortita, que sea un ejemplo de mínimos cuadrados aplicado a datos de COVID, eso me gustaría. Y después consulta. Y eso sería la última clase del curso. Pero, porque acuérdense que el 22 van a tener las defensas, o sea que les va a quedar la semana de 15 libre. Si quieren, lo dejamos este espacio como espacio de consulta para que se conecten y me pregunten presencialmente. No obstante, yo voy a ir respondiendo las dudas y nos vamos a ir ayudando a todos a hacer las presentaciones ¿cómo es?